Con disculpas a los religiosos, siento que debo compartir mi historia. En 2003, cuando tenía 15 años, mi corazón se detuvo durante 6 minutos. Ocurrió una tarde cualquiera, justo en el momento de mi rutina diaria en el que caminaba a casa desde la parada del autobús. En las 4 cuadras entre la esquina donde me bajé del autobús y la puerta de mi casa, empecé a sentir náuseas. Ocurrió de repente, sin previo aviso. Me había sentido perfectamente bien todo el día, almorcé palitos de pan rellenos con salsa marinara, algo que había comido cientos de veces durante la secundaria. Antes de que pudiera considerar otras causas, empecé a sudar frío. Entonces sentí un curioso aleteo en el pecho. Mi corazón entró en lo que más tarde supe que era un episodio de fibrilación ventricular. Me quedé sin aliento y colapsé. Lo que sucedió después me lo contaron posteriormente. Aparentemente quedé tendido en la calle, donde una mujer que conducía un hatchback casi aplasta mi cráneo con sus llantas. En lugar de eso, frenó en seco, intentó reanimarme y luego llamó a emergencias al no lograrlo. Los servicios de emergencia llegaron y descubrieron que mi corazón había dejado de latir. Estaba muerto, técnicamente. Me trasladaron al hospital, y en algún punto del trayecto lograron reanimar mi corazón con una descarga. Así comenzó un angustioso recorrido de varias semanas por el sistema de salud estadounidense que culminó en una ablación, un marcapasos y montañas de deudas con las que mi familia aún lidia. Pero mi corazón está bien. Y gracias a Dios, o mejor dicho, gracias al destino, que lo está, porque lo que aprendí ese día me enseñó a no agradecerle nunca a Dios por nada. Porque durante esos 6 minutos, mientras mi cuerpo sin vida cruzaba la ciudad acompañado por 2 paramédicos trabajando incansablemente para reanimarme, mi alma trascendió nuestro mundo para visitar el más allá. Durante esa visita, aprendí cosas sobre nuestro universo que ojalá no hubiera sabido. Tal vez, al compartir mi historia, pueda ayudar a nuestra especie a prepararse para lo que nos espera después de morir. Todo comenzó con luz. Cegadora, blanca, omnipresente. Me envolvía, me calmaba. Era todo lo que te dicen. Beatífica, acogedora, el tipo de experiencia espiritual que muchos describen. Sentía una clara sensación de ascenso, como si la luz me elevara hacia el cielo. Pasé por varios portales, que mi conciencia aturdida apenas registró. Al reflexionar, no creo que fueran físicos en ningún sentido, y sin embargo, recuerdo la sensación de haber sido admitido, como si pudieran haberme impedido seguir ascendiendo si hubieran estado cerrados. En cualquier caso, llegué a un lugar sin dimensión, un lugar más allá de la realidad. Solo tenía sentido mientras lo habitaba. No creo que un ser corpóreo pueda comprender el plano astral. Algo en su existencia intangible desafía toda traducción. Así que lo que me quedó fueron impresiones más que imágenes. No estaba solo. Varias fuerzas vitales me rodearon al llegar. Al principio, debido a mi crianza cristiana, creí que eran ángeles. En mi forma incorpórea, hice el gesto espiritual equivalente a abrir los brazos, anticipando su abrazo. En su lugar, sentí que me encadenaban con sus poderes, como un perro con collar. La humillación y el terror me invadieron. No eran los seres etéreos que me habían hecho creer que nos esperaban. Eran crueles y despiadados señores ante quienes quedé atado. ¿Por qué? Pensé, con mi alma gimiendo como un niño caprichoso. Algo parecido a una risa me respondió, pero era fría, burlona. Los pensamientos flotaban hacia mi conciencia como aves, entrando y saliendo del campo de visión. Me revelaron algunas verdades horribles sobre la existencia, que haré lo mejor que pueda por compartir. Nuestro universo, como muchos otros que corren en paralelo, contiene solo una fracción de toda la energía existente. Es una granja, usada para producir almas, que solo pueden surgir bajo las condiciones precisas que se dan en nuestro cosmos. Cuando los científicos hablan sobre lo improbable que es la existencia de nuestro universo risitos de oro, es porque en realidad no surgen de manera espontánea. Están diseñados. Y las manos que los crean no son dioses benevolentes, sino seres rapaces que tienen poco interés por las criaturas que generan. Nuestro propósito final, aprendí bajo la custodia de los espíritus que me encadenaron, es madurar hasta que estemos listos para servirles en su plano superior. El Big Bang dio origen al universo para que surgiera la vida y eventualmente la humanidad, un organismo suficientemente consciente para ser cosechado y usado como esclavo en un plano superior, donde el tiempo y el espacio se disuelven en una eternidad que pasamos en servidumbre. 6 minutos en el cielo se sintieron como una vida entera, que pasé entreteniendo a lo que percibí como un espíritu infantil con gusto por la manipulación psicológicamente angustiante. Jugaba conmigo como un gato con un ratón atrapado, deleitándose con el dolor que provocaba.
Las molestias físicas que imaginamos que el infierno nos inflige no se comparan con la tortura del dolor del alma. La pérdida de un ser querido se acerca, ese daño emocional punzante derivado del trauma. Cuando quedó claro que mi tiempo en la Tierra aún no había terminado y debía regresar, me dijeron que no revelara su existencia al resto de mi especie. Mi recompensa, me comunicaron, sería una posición marginalmente mejor dentro de la población esclava. Alternativamente, si lograba convencer a otros de su existencia, nuevos horrores me esperarían al volver. No puedo imaginar nada peor que lo que experimenté, sumido bajo una pena y un tormento inexpresables. Durante semanas intenté explicar a quien quisiera escuchar lo que viví. Todos me dijeron que había sufrido una experiencia muy seria y traumática para un joven, que el evento había dejado cicatrices en mi psique además de en mi corazón. Dejé de intentar convencerlos. Poco a poco empecé a convencerme de que lo que ellos me decían era cierto. Que simplemente lo había imaginado. Un sueño de muerte, por así decirlo. La mente enfrentando su propia extinción inminente, intentando dar sentido a la experiencia. Entonces conocí a alguien que aseguraba haber conocido a Dios. Fue unos años más tarde, cuando el autor de un libro de no ficción que relataba su experiencia cercana a la muerte visitó mi ciudad natal. No diré su nombre porque no quiero enfrentarme a una demanda, que estoy seguro presentaría si supiera que lo desacreditaba. Asistí a una lectura y luego lo confronté sobre su relato. Lo miré a los ojos y le pregunté si realmente había conocido a Dios, algo con lo que seguro ha lidiado cientos de veces. Sonrió y asintió, asegurándome que sí, que Dios es real y está lleno de amor. Por capricho, decidí decirle que yo conocía la verdad, que a todos nos espera la esclavitud. Un destello en su mirada delató que conocía el hecho. Realmente había muerto y visitado el más allá, pero mintió en su libro. Porque él lo sabía. Sabía la verdad sobre el cielo, ese lugar horrible al que están destinadas nuestras almas. Trabajo para la NASA como astrónomo, y hay ciertas cosas que mantenemos ocultas al público. No, la Tierra no es plana, y los extraterrestres no controlan el gobierno. Joder, ojalá fuera eso, porque la verdad es muchísimo peor. En 1993, el telescopio espacial Hubble vio una estrella desaparecer. No explotó como supernova ni murió de forma natural. Simplemente se apagó, en cuestión de minutos. Esta estrella ya era demasiado tenue para verse a simple vista, y los telescopios terrestres tenían dificultades para distinguirla entre las estrellas circundantes, así que el evento no fue muy conocido por el público. En ese momento, pensamos que la explicación más probable era que una nube de polvo interestelar se había interpuesto entre la Tierra y la estrella, ocultándola de la vista. Se anotó y se olvidó casi por completo. En 2007, 2 estrellas más desaparecieron. Por las circunstancias del evento, esto fue mucho más preocupante. Las 2 estrellas en cuestión formaban parte de un sistema binario, orbitando entre sí a una distancia relativamente corta. Si una nube de polvo interestelar fuera la culpable otra vez, habrían parecido desaparecer simultáneamente, o casi. En cambio, ambas estrellas se desvanecieron individualmente en cuestión de minutos, separadas por un lapso de unas 8 horas. Este sistema binario además estaba unos 15 años luz más cerca de la Tierra que la estrella que desapareció en 1993. Tras revisar cuidadosamente millones de imágenes del Hubble, se identificaron otras 2 estrellas que también se habían apagado, en los años 1995 y 2002. Todas estaban en la misma vecindad estelar, a unos pocos años luz entre sí. La única conclusión a la que pudimos llegar fue que alguna influencia desconocida, viajando casi a la velocidad de la luz, estaba envolviendo, o destruyendo, estas estrellas. Lamentablemente, el Hubble no era lo suficientemente sensible como para darnos más información. El telescopio espacial James Webb entró en funcionamiento hace unos meses. Aunque los canales oficiales dicen que aún está en fase de pruebas, hemos estado recogiendo datos activamente desde principios de febrero. Una de las primeras cosas que hicimos fue apuntar el telescopio hacia las regiones del espacio donde estaban las estrellas desaparecidas. Si estaban siendo bloqueadas por nubes de polvo, una esperanza que algunos aún conservaban, la mayor sensibilidad del JWST podría haberlas atravesado y confirmado que las estrellas seguían allí. Lamentablemente, no fue así.
Las 3 primeras estrellas que desaparecieron seguían completamente oscuras. Sin embargo, los detectores de ondas gravitacionales encontraron algo extraño. En todos los casos, no solo las masas estelares seguían presentes, sino que en realidad su masa había aumentado. Observaciones más sensibles también detectaron una especie de cuerda o telaraña que se extendía por el espacio, conectando estas estrellas ahora invisibles. Cuando apuntamos el telescopio hacia el sistema binario que desapareció en 2007, el punto más cercano en el que se había observado este fenómeno, había suficiente radiación en el espectro electromagnético ambiente como para intentar una lectura con espectrometría de masas. Si no lo sabes, la espectrometría de masas es un proceso increíblemente útil que, midiendo los patrones de longitudes de onda de luz emitidas o reflejadas por un objeto, nos permite obtener muchísima información útil, como su temperatura, velocidad, dirección de movimiento y composición química. Pero las lecturas que obtuvimos de las estrellas binarias no tenían sentido. Primero, estaban frías, casi tan frías como el medio interestelar circundante. Lo que fuera que les ocurrió las había extinguido completamente, o de alguna forma impedía que su luz escapara. Lo verdaderamente desconcertante, sin embargo, fueron las líneas de emisión devueltas por el espectrómetro. Se identificaron varios elementos conocidos, como hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, pero eran pocos y dispersos. La mayoría de las lecturas no correspondían a ningún elemento químico conocido, e incluso parecían desafiar lo que sabíamos sobre la física de la luz, la materia y la química. Esta estructura masiva, que abarcaba estrellas, estaba compuesta principalmente por materiales para los que ni siquiera tenemos nombres, y puede que ni siquiera fueran materia como la entendemos. La especulación se desató. Obviamente, tal cosa no podía ser un fenómeno natural. Por fin teníamos pruebas de vida extraterrestre. Pero, ¿qué era exactamente esto que habíamos descubierto, y con qué propósito se estaba construyendo? La hipótesis principal era que estábamos viendo una serie de esferas de Dyson, enormes colectores solares construidos para envolver por completo a las estrellas y capturar el 100% de su energía. Tal concepto había sido imaginado a principios del siglo XX como una posible fuente de energía para una civilización interestelar. Desde entonces, la idea había encontrado su camino en la ciencia ficción popular. La construcción de estas estructuras masivas se había teorizado como una de las primeras señales de vida inteligente extraterrestre que podríamos llegar a detectar. Parecía que ese día había llegado, pero la teoría no explicaba todo. Primero, estaba la velocidad imposible con la que las estrellas eran cubiertas. Construir una esfera de Dyson desde cero en cuestión de minutos superaba incluso las especulaciones más salvajes de los científicos y escritores de ciencia ficción. Luego estaban los misteriosos filamentos que conectaban las esferas a lo largo de distancias de años luz. Nadie tenía idea de qué propósito podían tener, ni cómo podían haberse construido. Todos en la NASA estaban fascinados por este misterio. En retrospectiva, quizá hubiera sido mejor no haber descubierto la verdad. Hace menos de un mes, el JWST detectó una serie de inusuales explosiones de energía provenientes del espacio interestelar. Ocurrían en el borde de un sistema estelar aproximadamente a 12 años luz del sistema binario que desapareció en 2007. Al enfocar el telescopio en ese sistema, pronto determinamos que tampoco eran fenómenos naturales. Las firmas energéticas, que seguían parpadeando intermitentemente, coincidían con lo que cabría esperar de explosiones termonucleares y de antimateria, junto con otros tipos de energía que no pudimos identificar. Estas explosiones, aunque invisibles a simple vista desde la Tierra, eran absolutamente colosales, fácilmente miles de millones de veces más potentes que cualquier bomba que la humanidad pudiera construir. Tras experimentar con los ajustes del telescopio, obtuvimos una imagen más clara de lo que ocurría. La punta de uno de los filamentos interestelares que conectaban el sistema Dyson estaba atravesando la nube de Oort de ese sistema estelar distante, acercándose a su Sol. Y quienquiera que viviera allí, estaba contraatacando. Sus armas lograban ralentizar el avance del objeto, destruyendo, fragmentando y vaporizando masas del tamaño de planetas, pero parecía reconstruirse casi tan rápido como era destruido. Tras menos de una semana, las explosiones cesaron. Parecía que se habían quedado sin munición. En el vacío entre estrellas, sabíamos que estas cosas viajaban casi a la velocidad de la luz, pero al aproximarse al sistema interior, su paso se ralentizaba a medida que aumentaba de tamaño, preparándose para devorar la estrella del sistema. Rápidamente enfocamos los espejos del telescopio hacia el Sol condenado.
Estábamos a punto de presenciar, en tiempo real, cómo lo que fuera que fuese eso apagaba otra estrella. Contuvimos la respiración mientras observábamos la imagen proyectada de esa estrella de secuencia principal, ligeramente más grande que nuestro Sol. Al principio, no parecía ocurrir nada, pero pronto apareció una pequeña sombra en el borde del orbe luminoso, seguida de otra sombra, y luego una tercera. Las sombras comenzaron a converger, formando un patrón extraño pero de alguna manera familiar, mientras bloqueaban la luz de la estrella. ¿Qué es eso?, jadeó una de mis colegas. Parecen casi se detuvo, como si temiera decir la palabra siguiente por miedo al ridículo. Yo, sin embargo, no dudé. Hojas, dije con voz monótona. La situación era demasiado increíble como para expresar cualquier reacción emocional, incluso la del puro asombro. Parecen hojas. Observamos cómo, en cuestión de minutos, una telaraña de contornos sombríos, con formas familiares de hojas oblongas y delgados tallos, procedía a bloquear la luz restante de la estrella lejana. Para ese momento, todos en la sala habíamos comprendido la verdad. El fenómeno que habíamos estado siguiendo durante tantos años no era una megaestructura alienígena hiperavanzada. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, algunos de los pocos elementos familiares que habíamos detectado todos son componentes de la clorófila. Era una planta. Una planta gigantesca que se extendía por años luz. Y, como las plantas terrestres, buscaba luz para alimentarse. Los filamentos que conectaban las estrellas a través del espacio interestelar eran tallos, ramas. Crecía en dirección a las estrellas más cercanas que detectaba, envolviéndolas por completo y luego avanzando hacia la siguiente. Cualquier vida en planetas que orbitaban esas estrellas quedaba condenada a congelarse hasta morir, o tal vez peor. Era posible que la planta devorara también esos planetas para añadirlos a su masa. Todos permanecíamos en silencio mientras el telescopio continuaba recolectando datos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, un joven astrónomo habló desde el otro extremo de la sala, dirigiéndose a nuestro supervisor. Señor, hemos comenzado a detectar la formación de otro filamento, saliendo del sistema. Su vector tragó saliva. No necesitaba decir más, pero lo hizo de todos modos. Se dirige directamente hacia nuestro Sol. ¿Cuánto tiempo tenemos?, replicó el supervisor con tono sombrío. Según el desfase temporal, la distancia, las propiedades relativistas y las velocidades previamente observadas de esta cosa, estimaría que no más de 27 años, señor. 27 años. Acabábamos de ver cómo esta maleza galáctica arrasaba una civilización que, al menos, estaba miles de años por delante de nosotros tecnológicamente, y teníamos menos de 3 décadas. Probablemente me encontrarán y me silenciarán por publicar esto. Pero no me importa. Tengo que decírselo a alguien. No puedo guardar más este secreto. Cuando el sol se oscurezca y el mundo comience a congelarse, al menos tendrás una idea de lo que está pasando, por pequeño consuelo que sea. Todas las noches, sin importar el clima, algo camina por nuestra calle silbando suavemente. Solo se escucha si estás en la sala o en la cocina cuando pasa, y siempre comienza exactamente a las 3:03. El sonido arranca débil, cerca del inicio de la calle junto a la casa de los Carson. Nosotros vivimos hacia la mitad, así que el silbido pasa frente a nosotros antes de desvanecerse en dirección al cul-de-sac. Cuando era más pequeña, mi hermana y yo nos escabullíamos en la cocina algunas noches para escucharlo. A mamá y papá no les gustaba y nos echarían la bronca si nos descubrían, pero nunca fueron muy severos, ya que siempre respetábamos la gran regla: no intentes ver lo que está silbando. Mi vecindario es un lugar curioso. He vivido aquí desde que tenía 6 años y lo adoro. Las casas son pequeñas pero bien cuidadas, con patios generosos y amplios espacios para jugar. Hay muchos niños de mi edad. Cumplí 13 en octubre. Crecimos juntos jugando al 4 esquinas en el cul-de-sac o yendo de un porche tras otro en verano. Fue un lugar excelente para crecer, lo sé ahora. Aquí solo hay 2 cosas extrañas: el silbido nocturno y la buena suerte. El silbido nunca me molestó mucho. Como dije, no se oye desde mi cuarto. Pero mamá y papá nunca hablan del tema, así que dejé de preguntar. Papá es un hombre fuerte, alto y tranquilo, con acento porque llegó a Estados Unidos cuando era niño. Su familia, mis abuelos, son de las islas.
Papá solo se activa cuando aparece el silbador. Habla más rápido, sus ojos devoran todo, y nos repite 1000 veces la gran regla. No mires por la ventana cuando el silbador pase. No podríamos mirar aunque quisiéramos. Cada ventana tiene persianas interiores, gruesas lonas que se bajan y aseguran con un pestillo y una llave tamaño diario personal. Papá las cierra cada noche antes de dormir y guarda la llave en su habitación. Mamá no sé qué piensa del silbido. La he visto en la sala cuando suena, a las 3:03, sentada en el sofá rojo. A veces la pillo, cuando abro un poco la puerta. No suele estar afuera, pero 1 o 2 veces al mes se queda escuchando. El silbador tiene la misma melodía cada noche. Es alegre. Da-da-da-da-da-dum. Da-da-da-da-da-dum. ¿Recuerdas que dije que había 2 cosas raras en el vecindario? Además del silbido, todos aquí tenemos una especie de buena suerte. Ganamos concursos de radio, alguien consigue un ascenso inesperado, o encuentran restos arqueológicos en sus patios. El clima siempre es agradable, no hay crímenes, y los jardines florecen de forma espectacular en otoño. 1.000.000 de pequeñas bendiciones, dice mamá. Pero la razón principal para vivir aquí fue mi hermana Nola. Nació muy enferma, con problemas pulmonares. No pudimos traerla a casa hasta que se recuperó en el hospital. Era pequeña y necesitó respirador. Nos mudamos para estar cerca del hospital, y apenas llegamos, Nola empezó a mejorar. Los médicos no lo entendían, pero papá, mamá e incluso yo sabíamos. Esa era otra bendición del vecindario. Así que nos quedamos a pesar de que, por cada milagro, a veces ocurren cosas malas. Pero solo suceden si miras al silbador. Tenemos un comité de bienvenida. Van casa por casa con cazuela de macarrones, una canasta de regalo y una carpeta manila cuando llegan nuevos vecinos. Son amables. Nos visitaron cuando nos mudamos hace 7 años, éramos 4. Hicieron charla, me dieron un Snickers, cargaron a bebé Nola, y luego pidieron hablar en privado con papá y mamá. Me mandaron a mi cuarto, pero escuché casi todo. El comité explicó que el pueblo es excepcionalmente agradable y también que, cada noche a las 3:03, suena el silbido hasta las 3:05. Que el silbador no haría daño si no lo buscas. Pero si lo haces, la suerte cambia. Recortes de accidentes, muertes trágicas, vidas arruinadas. No todos mueren, dijo el líder del comité, pero quienes miran pierden la luz. Aunque sigan vivos, ya no brillan. Mamá pensó que era una broma. Discutió con el comité, los acusó de racistas y solo se dirigían a papá por ser isleño. Papá la calmó y dijo que sí había escuchado esas historias antes, gracias a su madre. Que había cosas extrañas entre nosotros, algunas buenas, otras malas, pero extrañas. Esa misma noche, papá compró persianas, pestillos y llaves, y las instaló. Luego, a las 3 de la madrugada, me levanté de sigilo y lo encontré sentado en el sofá sosteniendo a Nola. Me hizo una seña, me senté y esperé. A las 3:03, escuchamos al silbador. Da-da-da-da-da-dum. Da-da-da-da-da-dum. Venía, pasaba, se iba. Cada noche suena así. No lo miramos, seguimos viviendo nuestras bendiciones. No la respira por sí sola y ahora es una niña fuerte e inteligente. Papá se unió al comité de bienvenida. Cuando llegan nuevos, llevan lo mismo. Macarrones, regalos y esa carpeta manila. Recientemente llegó una familia junto a nosotros. Se adaptaron, al principio cerraron persianas. Tenían un hijo llamado Holden, de 12 años, un año menor que yo. A la hora de dormir hicieron pijamada aquí. Y esa noche empezó el problema. Holden preguntó: ¿saben quién silba cada noche? Nosotras respondimos que no hablábamos de eso. Él dijo que era un tipo raro que vivía en la casa amarilla de la esquina, o un psycho killer. Nola se tensó y les dijimos de nuevo que no hablábamos del tema. Jugamos videojuegos, comimos palomitas, vimos una película. Cuando mis padres desearon buenas noches, cerraron persianas y se fueron a dormir, Holden se levantó y se acercó a mi cama. ¿Han intentado mirarlo? Ya casi es hora, dijo él. Yo bostecé. Nosotras no. No puedo intentar mirar, mi papá cierra las persianas y guarda la llave, continuó Holden. El nuestro también, dijo Nola. No, replicó Holden. El tuyo no. Papá la tiene en el llavero. ¿Qué? Supliqué, apercibida. Ven, revisa, abre la puerta de tus padres, ahí está el llavero. No te muevas, les dije. No vayan a abrir nada. Fui al cuarto de mis padres y me quedé muda junto a la puerta. Tomé aire y entré. A 2 pasos, el silbido empezó dentro del cuarto. Nunca escuché a mamá y papá antes dormían frente a eso. ¿Cómo no se dieron cuenta? Me quedé sin saber si encender una luz o gritar.
Vinieron voces del living, me volví. Nola, grité y corrí hacia ellas. Holden y mi hermana estaban junto a una ventana. Él forcejeaba para abrir la persiana. Chupaba la llave. El silbo era tan fuerte que sentí mis piernas temblar. Agarré a Nola, cerré los ojos y sentí que la persiana se alzaba, el silbido cesó. Nola lloraba en mis brazos. No mires, ¿vale? Le susurré. No mires. La giré hacia el pasillo y cerré los ojos. Holden temblaba a mi lado. Holden, nombré, ¿estás bien? Silencio. Respiró. Busqué la persiana, cerré la ventana. Vi a Holden pálido, llorando con un hilo de sangre en el labio y mojado. Papá entró por la puerta. Él miró, dije. Papá se estremeció. Ese rostro nunca lo había visto asustado. Tocaron fuerte la puerta. Holden gimió. Mamá se arrodilló con nosotras. Papá levantó el bate. No abriremos, juró. Nada entra esta noche. Tocaron otra vez. Violento. Luego, suavemente, a ratos. Algo golpeaba las ventanas y las paredes. Estábamos dentro de un tambor que alguien rompía con mazos. Un silencio, luego un nuevo ataque. Holden gritó que parara. Todo cayó. Solo quedó un golpeteo suave en la ventana que él había mirado. Holden lloraba. Papá lo abrazó y no le mintió. Golpeaban toda la noche. No dormimos. Amaneció a las 7. Papá abrió la ventana y dijo. Todo terminó. Los padres de Holden vinieron al mediodía. Papá los acompañó. Nola y yo miramos desde la ventana. Estaban muertos de cansancio, pálidos, sin brillo en los ojos. Se mudaron el mismo día, antes del anochecer. El comité había advertido. No todos mueren, pero pierden la luz. ¿Miraron también sus padres? No lo sé. Tampoco me pregunto si habría mirado yo para consolarla. Menos mal no lo hice. Seguimos aquí, escuchando al silbador cada madrugada. Las bendiciones son reales, pero somos precavidos. Ya no invitamos amigos a dormir. Papá esconde bien la llave de las persianas. Yo no la busqué. Algunas cosas no necesitan ser vistas. Es oficial, soy un anciano. Durante los últimos años me consolaba diciendo que estoy en mis primeros 70, pero las matemáticas son claras e implacables. Hoy cumplo 75 años, y Dios, ¿cómo pasa el tiempo? No estoy aquí para tus buenos deseos. Este no es un cumpleaños que me emocione celebrar. Claro que me alegra seguir vivo, pero cada año tengo menos razones para hacerlo. Me duelen los huesos, mis hijos viven lejos y el otro lado de mi cama ha estado vacío por poco más de 8 meses. De hecho, una vez que vote en contra de ese maldito Trump este noviembre, puede que ya no tenga por qué vivir, así que por favor, ahórrame tus feliz cumpleaños y tus felicitaciones. Estoy aquí porque tengo una historia para ti, y nunca la había contado. Pensé que la guardaba por ridícula, o tal vez porque nadie me creería. Pero, conforme envejeces, te cansas de mentirte a ti mismo. Si soy honesto, nunca conté esta historia porque me aterra, casi hasta la muerte. Pero la muerte parece más amable que antes, así que escucha con atención. Era 1950, un pueblito en Maine. Yo tenía 9 años, era pequeño para mi edad y tenía un solo amigo. Su familia se mudó repentinamente a 2000 millas de distancia. Se anunciaba el peor verano de mi vida. Mi padre no estaba y mi madre era un desastre de mujer que solo mandaba chores. Orgulloso me sentí cuando inventé ese apodo. Así que decidí pasar el verano en la biblioteca pública. Su colección era escasa, pero ahí no habría tareas, ni madre regañona, que Dios la tenga en paz, y lo más importante, no habría otros niños. Yo era el único lo bastante antisocial para merodear días enteros entre estanterías, y eso me gustaba. Las primeras semanas fueron terribles. Dormía hasta tarde, hacía tareas, y luego pedaleaba mi bicicleta oxidada hasta la biblioteca. Ahí pasaba el tiempo molestando a ancianos, voluntaria y sin querer. Una señora me dijo cierra la puta boca. Y fue la primera vez que escuché esa palabra de un adulto. Vaya impacto, los días se tornaron semanas. Hasta llegué a rezar por volver a clase hasta que descubrí el sótano. Juraría que ya había explorado cada rincón, pero un día, detrás de la sección de idiomas, en un oscuro rincón, hallé una puerta de madera pequeña que nunca había visto. Y todo cambió. La puerta era de roble, sin ventana, y tenía una pompa metálica negra con una huella grabada. Parecía del siglo XVII.
Supe que allí había algo prohibido y fascinante. Miré a los costados para asegurarme de que nadie me viera, giré el picaporte y me colé. En la oscuridad no había nada. Di unos pasos, nervioso, y hallé un cordón. Tiré de él y se encendió una bombilla de luz amarillenta. Estaba en un pequeño andén polvoriento. De frente, las escaleras de madera en espiral se hundían en la penumbra. El único punto iluminado era arriba. El miedo me invadió. ¿Qué hacía esa escalera en una biblioteca? ¿Me encerraría en otro edificio? Pero yo era un niño al que le gustaban los misterios. Respiré hondo, sujeté la barandilla y bajé. La madera estaba seca y astillada, casi me lastimaba. El trayecto fue largo, con apenas la luz tenue arriba, y mi corazón bravo en la penumbra. Aún los niños se percatan cuando algo no está bien. Al pisar el suelo de cemento abajo, la bombilla apenas iluminaba. Pero emergía una luz detrás de una puerta roja grande. Se filtraba un resplandor oscuro por los bordes, en un rectángulo siniestro. Respiré hondo y crucé. Al otro lado, la luz fue cegadora. Mis ojos tardaron en adaptarse, pero cuando lo hicieron, la visión me dejó sin aliento. Era una biblioteca. Perfecta, menos grande que la otra, pero ideal para mí. Estanterías repletas de libros coloridos, sillones cómodos y un aroma, Dios, el aroma, mezcla de cítricos y pino. He vivido 75 años y nunca olí algo igual. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué nadie lo sabía? Pero estaba embelesado. Jamás volvería a aburrirme. La verdad es que disfruté esa magia por 3 años. El día de mi cumpleaños número 12, 63 años atrás, todo cambió. Antes de eso, bajaba varias veces a la semana. Nadie me veía, no robaba libros. Retomaba siempre donde lo dejaba y me sentaba en el sillón púrpura, dejando el otro vacío. Era mío, el otro, no lo era. Aquel día llegué tarde. Mi madre había invitado gente a celebrar, pero yo solo quería leer. Cuando todos se fueron, llegué a la biblioteca 15 minutos antes del cierre. No importaba. Nadie cerraba el sótano. Leía los capítulos finales de una aventura de caballeros y dragones. Solo olí algo raro al cerrar el libro. El aroma se había corrompido. El cítrico pino se volvió agrio. Sabía que era el mismo olor, pero no lo soportaba más. Era como ver una ilusión óptica y no poder dejar de verla. Avancé siguiendo el olor. En una estantería del fondo, hallé un libro con lomo de cuero granate y una huella negra en el lomo. Era la fuente del aroma. Lo abrí y leí una frase escrita en tinta roja. Deja aquí tus penas, amigo, que se queden donde yacen. Me quedé paralizado. Giré a leer otra página, en blanco. El olor se intensificó. Di vuelta a otra página, en blanco, olor más fuerte. Me contuve y seguí hasta que llegué al cuento final. Vi mi nombre. Solté el libro y corrí, pero al mirar, el sillón vacío estaba ocupado. Un señor mayor, bien vestido, me contemplaba con ojos grises y sonrisa leve. Caí de rodillas y vomité. Él se rió. ¿Quién eres? Lo interrogué con pánico. Se levantó y me ayudó a ponerme en el sillón. Tomó el otro. Tuvimos un mal comienzo, dijo suavemente. Este olor requiere acostumbrarse. ¿Quién eres? Esta noche conocerás penurias jamás vistas, continuó. Vengo como amigo. Te ofrezco refugio de tormentas que vendrán. Quise salir corriendo, pero me quedé y le pregunté qué quería. Tu madre está muerta, dijo con tono sombrío. Se quitó la vida en la cocina. Yo puedo ayudarte a evitar ese camino. Sentí el frío de su amenaza, pero no le creí. ¿Qué quieres de mí? Se echó a reír. Solo tu amistad, muchacho. Quiero que me acompañes. Soy un maestro y tal vez, cuando termine, puede que mi obra sea tuya. Me levanté y caminé hacia la puerta, sin apartar la mirada de la suya. ¿Estás loco?, le dije. Mi mamá no está muerta. Compruébalo si quieres, me respondió. Si algún día te sientes incapaz de continuar, ya sabes dónde encontrarme. Abrí la puerta y bajé corriendo. Tomé mi bicicleta y regresé a casa. Encontré la puerta principal abierta. Entré con el corazón retumbando y llamé a mi madre. Nada. Fui a la cocina. Hasta hoy, no entiendo por qué lo hizo. Viví toda mi vida en ese pueblo en Maine, evitando la biblioteca. En mis 20, entré una vez por curiosidad. El sótano había desaparecido. La pared estaba lisa. La bibliotecaria negó el sótano y dijo que la ordenanza de la ciudad lo prohibía. Desde ese día en el sótano, el olor cítrico pino me persigue. Lo olí cuando encontré a mamá muerta, cuando un supuesto padre me golpeó, cuando mi esposa tuvo abortos, cuando mi hijo ebrio mató a su novia. Mi esposa murió el año pasado. Ahora estoy solo por primera vez en más de medio siglo. Ahora huelo eso cada día.
Es una invitación. Hace unos meses volví a la biblioteca. La puerta de roble estaba allí, intacta. Paso frente a esa puerta al anochecer, pero no regreso aún. Tal vez esta noche lo haga. Tengo miedo de morir, sí. Pero ahora me aterra seguir viviendo. Aquel hombre tenía razón. Mi camino fue duro y temo que no mejore. Deja aquí tus penas, amigo, que se queda en donde yacen. Prometió refugio. ¿Estaba en lo cierto? Solo hay una forma de saberlo y aún sé dónde hallarlo.